Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches o buenos días, dependiendo de donde ustedes estén conectando. Mi nombre es Edna de León. Aquí estoy nuevamente grabando este video y hoy quiero tocar un tema muy bonito, muy interesante, acerca de las heridas de la infancia, las heridas que llevamos la mayoría de las personas. Y hay muchos talleres referente al niño interior, sanando las heridas de la infancia. Hay mucha información al respecto, pero yo considero que este tipo de talleres o de trabajos con el niño interior no es de solamente una sesión, dos sesiones, un curso. Esto es un trabajo de diario, ¿sí? Esto es un trabajo de constancia, de permanencia, de estarte reconociendo a cada momento. Nosotros, en la edad actual, en la edad que estás en este momento, ponle que tengas ahorita 35 años, 20 años, la edad que tú tengas, es que sigue viviendo en ti ese niño interior. Sigue viviendo en ti el niño de 3 años, el niño de 5, el niño de 7, el de 14. Ahí está toda esa memoria de cada situación que has vivido tú durante todo este trayecto de tu vida. Y muchas veces tenemos reacciones, enojos, tristezas que no sabemos por qué. Y cuando estamos relacionándonos con amigos, con parejas, con otras personas, a veces nos cuesta mucho comprender a la otra persona. Nos cuesta mucho empatizar, ¿sí? Me ha pasado, obviamente, creo que a todos nos ha pasado, de repente no entender por qué una persona puede ser tan cruel o por qué puede ser tan sarcástica o por qué puede ser tan burlona. Eso pasa bastante en la actualidad y eso pasó mucho cuando nosotros éramos niños. Han inventado bullying, ¿sí? Ahora se le dice bullying. Cuando éramos pequeños se decía, bueno, te están haciendo carrilla o te están molestando y nos van condicionando. Como hemos hablado ya aspectos de si fuiste un hijo deseado o no fuiste un hijo deseado, si mamá y papá, cómo es la relación, si había abandono, si había alcoholismo, si había violencia en tu hogar. El niño, cuando está pequeño y sale de ese nido, ¿no? De esa familia, sale a su primer contacto con el exterior, que puede ser la escuela, puede ser la primaria, o puede ser el kinder, o puede ser una guardería. Para muchos se convierte en un campo de batalla, se convierte en un estado de supervivencia, en un estado de alerta. Y desde mi percepción, esto va relacionado con la historia que está viviendo en casa. Si en casa está viviendo el ser ignorado, el ser rechazado, el no ser visto, va a tratar de llamar la atención desde un aspecto de violencia, de enojo, de agresividad. Y pasa también mucho, esto también lo veo, estas personas o estos niños que son muy crueles, que se burlan del otro, que le quitan su almuerzo, que los patean, que les ponen sobrenombres, es lo mismo. Heridas de la infancia en su casa, proyectadas en el ambiente más cercano en ese momento, donde ya papá y mamá ya no están, pero está un profesor, está una cuidadora, y ahí es donde sacan toda esa rabia, ¿sí? Yo les voy a compartir ahorita una pequeña lámina, voy a poner esto en pausa para compartir la pantalla, para explicarles básicamente un poco acerca de las heridas de la infancia, ¿ok? Ahorita continuamos. Ok, aquí continuamos. Les pongo esta lámina. Detrás de una persona difícil, tóxica, hay una historia, una infancia difícil. A veces es muy sencillo, es muy fácil a juzgar las actitudes, las reacciones de un adulto, pero le recuerdo siempre, detrás de una persona difícil hay una historia difícil, ¿sí? Y ahí hay que ser un poco más empáticos, comprensivos, sin caer obviamente en poner ponernos a nosotros en ese estado de alerta o de que nos lastimen, ¿no? Hay que verlo, pero también saber poner sus límites, ¿sí? Desde la psicología convencional,
el psicoanálisis, esto lo hice una búsqueda ahí en lo que es internet, hablan de las 5 heridas emocionales de la infancia. Hablan del miedo al abandono, del miedo al rechazo, la herida de la humillación, la herida de la traición o el miedo a confiar y la herida de la injusticia, ¿sí? En el tema del miedo al abandono, recordemos que en muchas ocasiones estos niños o nosotros mismos nos sentimos abandonados por mamá o por papá, ¿sí? Hay muchas situaciones en las que mamá tuvo que irse a trabajar, tú estabas chiquito, chiquita, te dejan con la abuelita o te dejan con la muchacha que te cuida o te mandan a un daycare, a una guardería y ahí sientes el abandono. Es la primera vez que te sientes rechazado, más bien abandonado, dejado de lado, ¿sí? Y esto trae consigo personas que todo el tiempo estén buscando la compañía, buscando la amistad, buscando el reconocimiento, buscando que sean vistos. Otra de las heridas, la del rechazo, como les decía, si inconscientemente mamá no estaba preparada para estar embarazada, no quería embarazarse, pero se embaraza de ti, hay un rechazo, hay una impronta que se queda como información en ti cuando eres gestado y inconscientemente sientes ese rechazo. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que constantemente te hagas el huidizo. Prefieras huir, prefieras terminar, prefieras irte antes de volver a sentir ese rechazo, ¿sí? Otra característica, hay muchas jóvenes, hay muchas formas de que cada persona va a reaccionar. Yo solamente comparto algunas para que ustedes la empiecen a identificar en ustedes mismos y empiecen a identificar también las amistades, los padres, las personas con las que nos vamos rodeando, ¿sí? En esta herida del rechazo, también hay personas que pueden convertirse precisamente en centros de atención. Quiero tener la atención, quiero tener todo el tiempo y se hacen permisivos y se hacen los payasos y se hacen los graciosos para tratar de tener siempre la atención y sobre todo la aceptación del medio en el que se están rodeando. En esta herida de la humillación hago un pequeño análisis. La humillación desde cómo los padres les gritan a sus hijos. Hay muchas veces que mamá y papá están peleando, se están insultando y el niño está escuchando, el niño está por ahí escuchando, ¿sí? Entonces sienten esta humillación, ven cómo a mamá le gritan o cómo mamá grita a papá, ellos lo están viendo, lo hacen normal, para ellos es algo normal y lo van plasmando fuera y se vuelven esas personas, esas personitas que pueden empezar a ser cruel, pueden empezarse a convertirse en esos niños que humillan a los otros, que les gritan a los otros, que toda esa rabia que van ellos, de las que se van llenando, la van plasmando en el más débil, entre comillas, ¿no? En la persona que para ellos representa debilidad. Humillación también es cuando hay golpes, cuando los golpean a las personas, a los niños, que están los amiguitos o que están los primos, que llega papá alcohólico, llega el papá violento, llega la mamá estresada, nerviosa y los empiezan a humillar, los empiezan a gritar, los empiezan a decir palabras como que eres un inútil, no sirves para nada, eres un tal por cual, quítate a ti quien te pide la opinión. Entonces, todas esas humillaciones que va sintiendo el niño, que va recibiendo este niño, tarde o temprano se van a ver reflejadas, se van a quedar ahí en el inconsciente, la persona va creciendo, el joven, el niño va creciendo, llega a una edad donde ya están al tú por tú y entra a veces ahí el tema de los adolescentes rebeldes, ¿no? Es porque ya crecen, porque ya se sienten con esa fortaleza para poder defenderse, ¿sí? Pero desde el mal aspecto de defenderse, porque lo hacen no desde aprendí la lección o el respeto, sino tal vez desde me vuelvo una persona mala o intolerante. La herida de la traición o del miedo a confiar también se desarrolla muchas veces cuando mamá o papá abandona al niño.
cuando hacen promesas que no van a cumplir, cuando le prometen, sí, con tal de que el niño se calle porque está haciendo mucho ruido, porque está haciendo mucho escándalo, porque está muy juguetón o porque está muy travieso, mijito, te calmas y te prometo que te voy a llevar al cine el sábado, ¿no? O pórtate bien, o tráeme mejores calificaciones y te voy a llevar, o te voy a comprar, o te voy a, ¿sí? Y no lo cumplen. Entonces, el niño se queda con esa herida, se queda como no soy lo suficientemente válido, lo que a mí me prometan no es real, me están traicionando y que atrae. Con el tiempo, cuando nos empezamos a relacionar ya en un aspecto amoroso, en un aspecto de relación de pareja, podemos atraer a personas que también nos estén contando los cuentos, que también solamente nos hagan promesas. ¿Por qué? Porque en el inconsciente se queda ahí registrado que así es como se vive, que así como siempre me traicionan, lo lanzo, lo atraigo, lo manifiesto y atraigo personas que siempre me van a estar traicionando, me van a estar mintiendo o de las que yo no siento que pueda confiar, ¿sí? La herida de la injusticia también se ve muy presente cuando al niño es minimizado, también cuando es ridiculizado, cuando el niño, por ejemplo, le prometen cosas, no se las cumplen, siente esa injusticia. Y también sucede cuando hay hermanos y hay comparación entre un hermano de que él hace mejor las cosas que tú, deberías aprender de tu hermano, o ven que al hermano le hacen más, les dan más mérito por lo que hace. Y aquí pongamos atención, pueden haber dos hermanos y uno ser coeficientemente más intelectual, por ejemplo, un poco más inteligente, es más, tiene mejores calificaciones, se le da más fácil las cosas, y el otro puede ser que esté más hacia las artes, hacia el deporte, hacia otra actividad en la que puede ser mejor, pero como nos han dicho que tenemos que ser los mismos y tener las mejores calificaciones en las materias que nos van poniendo en lo que es la educación convencional, al no sentirse suficientemente apto, hábil para las matemáticas o para la física o para las ciencias, para cualquiera de estas áreas, puede sentir esa frustración, ese enojo, esa incapacidad y sobre todo esa desvalorización, ¿sí? Entonces, ahorita analizamos brevemente estas 5 heridas emocionales de la infancia. Yo les comparto, hay que ver hacia adentro, hay que ver qué heridas de la infancia traemos. Cuando ya vamos reconociendo cuáles traigo, puedo empezar a sacarlas, a sanarlas, a darles luz, a tomar estos entrenamientos, a darme el recurso nuevamente yo, ¿sí? Bueno, voy a poner aquí en pausa para quitar la pantalla y seguir compartiendo. Uh, Ok, aquí estamos nuevamente, continuamos. Una vez que vimos esos 5 aspectos, a mí se me hacen, en lo personal, muy reducidos. ¿Por qué? Porque de las terapias que a mí me ha tocado acompañar y en los trabajos del niño interior que me ha tocado acompañar a personas o ver, hay demasiadas heridas, demasiadas, desde niños que se quedan huérfanos estando muy pequeños, desde esas personas o esos padres que abandonaron a los hijos, o esos padres masculinos, pues, que estuvieron más por la otra familia, por la familia de la abuela, de las tías, que dejaron de lado a los propios hijos. Esas madres que también fueron alcohólicas, recibieron infidelidades por parte del papá y dejaron de lado a los hijos. Y esos hijos que no sabían qué hacer, que no sabían cómo manejar, que no había alguien para que cuidara de ellos. En las familias también se da, dentro de las heridas de la humillación, entra mucho el tema sexual, el tema de los abusos sexuales, que también se da mucho en estas familias. Bueno, en muchas, yo no digo que en estas, perdón, en muchas, sí. Es algo que no tendría por qué ser normal, pero lo he visto bastante entre hermanos, de padres a hijas, incluso por ahí estuve un caso de una madre hacia su propio hijo, ¿sí? Entonces, imagínense cuando estamos pequeños, si papá y mamá
son las personas que tienen que cuidar de nosotros, son las personas que nos tienen que proteger, que guiar, que dar esos valores, y son los agresores, ese niño está totalmente vulnerable, está totalmente, qué feo decirlo así, pero fragmentado, se puede decir fragmentado por todos los abusos, por todos los gritos, por la desvalorización, sobre todo por la incongruencia, porque después de un maltrato, muchas veces hay un arrepentimiento y después viene esa parte de negociación o viene esa parte de perdóname, no lo vuelvo a hacer y vas a ver que las cosas van a cambiar, vuelven a confiar en ese padre, en esa madre, y si ese padre y esa madre está herido, vuelven con esos comportamientos, los vuelven a hacer esos comportamientos. Entonces es como, ¿en quién confío? ¿Sí? Van creciendo, se van convirtiendo en estos adolescentes un tanto perdidos, un tanto rebeldes, un tanto descarrilados, porque no tuvieron esas bases. Ahorita que ha salido tantísima información de estos temas, hay que mirárselo, chicos. Hay que aprender a sanar al niño interior, hay que buscar ayuda. Ahí sí recomiendo contratar o buscar, a acercarse a un profesional que te ayude, porque como vamos a acceder al inconsciente, uno solo a veces es muy complicado, ¿sí? Yo ofrezco como siempre mi colaboración, las terapias que yo ofrezco, pero hay muchísimas personas también capacitadas que pueden tener acceso, la confianza, lo como tú te sientas, pero sí te recomiendo que te lo mires, que te mires esa parte de esas heridas de la infancia, porque si desde esas heridas que es, por decir, la semillita que ha crecido, que ya eres un adulto y que ya no sabes por dónde hacer, ya no sabes por dónde, cómo sanar o cómo relacionarte mejor con otras personas, porque esas heridas se van a ver proyectadas en la relación que tú tienes con tus amigos, en la relación que tú tienes con tu pareja, en la relación que tú tienes en tu trabajo, en la relación que tienes en tu salud. Recuerden que la mayoría de los temas físicos o de enfermedad vienen de temas emocionales no resueltos y muchos vienen de la infancia, ¿sí? Cuando yo atiendo a estas personas que acompaño, casi siempre recurrimos, es sí o sí vamos a ir al pasado, sí o sí, pero muchos aspectos presentes nos tenemos que ir al pasado, a la infancia, a sanar, a reprogramar esa memoria que se quedó en el pasado. Y también les recuerdo, los padres que elegimos nos dieron la información necesaria para nosotros tener esas experiencias. No hay culpables, pero ahora sí es nuestra responsabilidad empezar a sanarnos, empezarlo a ver dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, hay mucho trabajo por hacer, como les comentaba en otros videos, y es el tiempo. Es el tiempo para tener una mejor vida, para tener una mejor sociedad y sobre todo los que aún no son padres, cuando traigan a sus hijos, para cuando tengan estos niños, vengan con mejores herramientas y podamos darle lo que a nosotros no se nos dio, ¿sí? No por maldad tal vez, pero sí por mucha falta de conocimiento, por mucha ignorancia. Entonces me quedo hasta aquí. Espero que les haya gustado este corto video, que lo haya ampliado más también su visión. Les agradezco nuevamente que suscriban, que compartan, que den like para llegar a más personas. Sé que voy empezando en estos temas, en esta plataforma. Y bueno, les agradezco muchísimo su colaboración y hasta aquí corto. Muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima.